Hola Aara, solo paso a decir que esta historia no me pertenece y el link está en la descripción. Ok, decidí subir todo el ficción de una ya que sus capítulos son cortos y divertidos en mi opinión, pero al parecer es de actualización largo duradera así que tocará esperar un rato, sin más, disfruten. El niño no sabía cómo llegó a ser. Todo lo que sentía era dolor. Mucho dolor. Dolor agonizante. Dolor incomprensible. Dolor desgarrador, abrasador de huesos y ampollas en la piel. Es posible que haya caminado durante días o que haya caminado durante minutos. No sabía qué camino era arriba y abajo. No sabía qué camino era el derecho y el izquierdo. No sabía si sus piernas se movían, si sus ojos veían, si sus oídos escuchaban o si su corazón latía. Ya no sabía. Él estaba allí. Él existió. Y quería vivir. El sentido del tiempo era complicado y sus sentidos estaban enredados. No sabía hacia dónde se dirigía. Ya no tenía la capacidad mental para preocuparse por esas cosas en primer lugar. Así, el niño siguió adelante, en su caparazón vacío e inhumano. Eventualmente, sus piernas dejaron de funcionar. Entonces, comenzó a gatear. Eventualmente, sus brazos dejaron de funcionar. Entonces, comenzó a orar. Eventualmente, su cuerpo dejó de funcionar. Entonces, él deseaba. Y entonces, algo respondió. En ese momento, lo que una vez fue Shiro estaba muerto. Sin embargo, deseaba vivir. Entonces, lo que fue arrancado de sí mismo, un fragmento del grial RG ennegrecido, encontró su propósito. Los muertos deseaban vivir. Deseó nacer. Ojo por ojo. Una vida para una vida. El fuego maldito quemó el cadáver del niño. Su carne estaba chamuscada, rota y deshidratada, drenada por el infierno que rugía. Sin embargo, para All the World's Evil, esas cosas eran triviales. Ellos deseaban vivir. Él debe vivir. Nacerá. Entonces, era natural que la carne del niño comenzara a retorcerse, temblar y regenerarse. Lo que una vez estuvo quieto, comenzó a latir una vez más. Su pecho se elevó, arriba y abajo. Sus piernas rasparon contra el asfalto derretido. Sus dedos se clavaron en el suelo agrietado. Arriba. 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 Lentamente, el chico se puso de pie. Como una marioneta colgada de los hilos del titiritero, se levantó. Abrió las manos y las cerró. Sus condiciones eran apenas satisfactorias, pero seguía siendo funcional. Lo hará. Sus pies se alejaron, lejos del grial que quemó su pasado y amenazó su futuro. No, Shiro ya no tenía ningún uso para esa cáscara vacía. Deja que se filtre. Deja que se rompa. Que lo que todo lo trajo a este mundo no lo encadene más. Shiro quería vivir. Sí. Shiro. Quería salir de este infierno. Quería vivir sin este dolor. Lejos. Sí, eso fue todo. Shiro quería irse. Fue sencillo: pierna arriba, pierna abajo. Brazo arriba, brazo abajo. El niño que una vez estuvo muerto caminó sobre la tierra una vez más. No estaba claro para él cuánto tiempo había pasado. Él pudo no haber visto un sacerdote hecho de eso no tenía sentido. Olvídalo. Puede o no haber visto a un hombre dorado nacido de, olvídalo. El chico se olvidó y siguió caminando. Espera, ¿era ese un hombre, contaminado por, no importa? Debe dejar este lugar. Debe seguir caminando. El chico no sabía cómo no había nadie en su camino. Siguió caminando, alejándose. Algo duro y frío golpeó su cuerpo. El niño tropezó y cayó de espaldas. Notó por primera vez que el escenario había cambiado drásticamente. Ya no estaba en medio de ese infierno sofocante. La asfixia que había sentido se ha desvanecido sin dejar rastro. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, el chico levantó la vista. Ciudad Misaki, decía el letrero del poste de metal. Debe haberse topado con él. Tonto él. Shiro sintió un repentino alivio en su cuerpo. El cielo estaba negro como la tinta. Era de noche, probablemente medianoche. El aire fresco de la noche se sintió liberador en su carne caliente.
La luna era de un azul brillante. Un cielo azul. La luna lo miró fijamente, lanzando sus suaves rayos sobre su forma postrada. Shirou yacía allí, maravillándose de la belleza que colgaba en el cielo nocturno. De repente, una sombra se proyectó sobre su rostro. Shirou frunció el ceño, irritado porque algo bloqueó la luz. Abrió la boca para hablar, y se congeló en el lugar. Rojo vivo llenó su visión. Era cabello largo, arrojado sobre él como una cortina. Azul, hermosos ojos azules lo miraron con gran preocupación. Era una mujer que vestía una simple camiseta blanca y jeans rotos. Tenía un maletín en una mano, mientras que con la otra se agachó con cuidado y le acarició la mejilla con ternura. Pobre, dulce cosa, susurró con voz triste. Como si se diera cuenta de su expresión afligida, la mujer sacudió la cabeza una vez y le sonrió. No te preocupes, estoy aquí para salvarte. Y su sonrisa era la cosa más fascinante que jamás había visto, como la noche azul cielo. La familia Aosaki tenía un linaje prestigioso. Tenía, siendo la palabra clave. Como una de las principales familias de magos en Japón, el abuelo de Touko Yaoko había abierto el camino de la verdadera magia de azul, o en otras palabras, alcanzado la iluminación. Sin embargo, no nació ningún mago con un talento similar desde su despertar. Aoko y Touko fueron dos niños prodigio que nacieron en ese tiempo precario. Su abuelo, que era un verdadero usuario de magia en ese momento, eligió a Touko como su sucesora, la separó de sus padres y la envió a entrenar en un taller aislado escondido en lo profundo de las montañas. Durante este tiempo, su hermana menor, Aoko, no tenía nada que ver con la magia y vivía con sus padres en un hogar lleno de calidez familiar. Hasta ese momento, las hermanas se veían con frecuencia y eran muy unidas. Por desgracia, su abuelo cambió repentinamente la sucesión a Aoko, al ver que su potencial biológico era más alto que el de Touko en términos de magia verdadera. Esto, por supuesto, enfureció a Touko, quien terminó en una disputa con Aoko sobre la sucesión. La vista de Touko se vio afectada debido a su entrenamiento espartano desde la infancia. Cuando era niña, Touko prefería trabajar con magia más sutil, como la fabricación de muñecas, en lugar de magia verdadera capaz de deformar el mundo, pero soportó las expectativas imposibles de su abuelo, todo para lograr su aprobación. Para Touko Aosaki, dejar el trono por el heredero de True Magic nunca fue, verdaderamente, una opción. La pelea se convirtió rápidamente en una batalla a muerte y, como resultado, Touko fue derrotado por el despertar de Aoko en la verdadera magia de Blue. Enfurecida, con el corazón roto y completamente humillada, Touko mató a su abuelo, quien la arrojó como basura. Esto provocó una ruptura irreparable entre las dos hermanas. Después de perder su posición como usuaria de magia verdadera ante Aoko, Touko estudió magia rúnica en la Torre del Reloj de Londres y más tarde, cuando tuvo su propio laboratorio, se dedicó a la fabricación de muñecas, lo que resultó en su designación de sello. Su desacuerdo ha continuado desde entonces. Nunca se perdonaron por completo. En el futuro, Touko crearía el asesino de ojos místico que usa Shikitono para controlar sus infames ojos místicos de percepción de la muerte, un ojo tan devastador que podría otorgar incluso a un fenómeno una muerte segura. En otra línea de tiempo, otro mundo, ella también haría el recipiente artificial para el alma de un Shiroemiya después de que el Grial negro erradicara su cuerpo original. Sin embargo, esta no era la misma línea de tiempo, ni era el mismo mundo. No habría Shiroemiya, ya que Kiritsugu Emiya no encontrará consuelo ni salvación en el único superviviente del desastre al que ha contribuido. En cambio, ese papel recayó en una persona diferente, una familia diferente. Y el nombre de la persona a quien Fate trajo, era Aoko Aosaki. Por tercera vez, Aoko trató de rebobinar el tiempo y reemplazó al niño en su imagen pasada, enviando los pocos minutos de su muerte pasada al futuro lejano. Sí, era una paradoja cósmica, bla, bla, ya había escuchado suficiente de su hermana. Ella pagaría el precio más tarde. Por ahora, tiene un niño torturado que salvar. Claro. ¿Por qué no funcionaría? Sin embargo, por alguna maldita razón, las maldiciones en el cuerpo del chico inhibieron su magia verdadera o de alguna manera la desviaron de una manera que perdió efecto. Era casi como si el alma del niño estuviera aquí y en ninguna parte, oculta a su vista.
Desconocido para Aoko, los fragmentos en el pecho de Chirou brillaron. De alguna manera retorcida y blasfema, las maldiciones eran algo muy similar a la autoridad divina de una entidad prehistórica. Una antigua maldición que distorsiona los principios del mundo mismo. Y eso era lo que estaba obstaculizando el proceso de los magos. Sacudiendo la cabeza con frustración, Aoko rápidamente levantó al niño en un acarreo nupcial y desapareció con su magia. Por lo general, no usaría una deformación espacial en público, aunque los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Solo había una persona que ella sabía que podría ayudar a este chico, y por esta vez, descartará por completo cualquier pizca de orgullo que le quede en el pecho. La dignidad puede esperar. Este chico no puede. ¿Tienes familia?, preguntó, por si acaso. No, murmuró el chico. Ya podía sentir que el niño comenzaba a perder el conocimiento a medida que la temperatura de su cuerpo se enfriaba rápidamente. Ella se mordió el labio y acarició tiernamente su cabeza. Espera, pequeño. Espera. La puerta de la residencia de Touko se abrió de golpe. Sucedió tan rápido que ninguno de los campos fronterizos de Touko pudo alertarla. Pensando que era un asesino de la torre del reloj, se sintió extrañamente aliviada e irritada por la silueta de su hermana que, aparentemente, había derribado su puerta blindada por pura fuerza. Una puerta que podría resistir un lanzacohetes. Aoko estaba de pie en la puerta con la luna en la espalda y en sus brazos, llevaba una figura inconsciente. Un niño. Mi querida hermana, no te tomé por un secuestro. El comentario sarcástico que burbujeó en la garganta de Touko inmediatamente se marchitó y murió cuando vio el alcance de las heridas del niño. Malformado sería una gran subestimación y una falta de respeto al chico que aguantó tanto tiempo. El chico no era humano. Su forma se parecía a una, pero ahí era donde terminaban la mayoría de las similitudes. Sus miembros estaban fusionados con barro seco, desgarrados y retorcidos, quemados más allá del reconocimiento. Su ojo izquierdo se rompió como un globo de agua, y la mitad de sus costillas se rompieron en varios lugares, perforando los órganos respiratorios que yacen debajo. Una gran cantidad de su piel se ha desprendido, revelando las fibras musculares derretidas y el barro que parecía filtrarse en el interior. Excepto, que no era barro. Las manos de Touko temblaron. Sus ojos se abrieron en estado de shock detrás de sus gafas. Una maldición tomó forma. Una maldición que es tan densa, tan inmensa, que se coaguló en una forma física. ¿Cómo? No, Aoko. Ambas hermanas se miraron a los ojos. Una comprensión sombría pasó a través de ellos. Touko se quitó las gafas. No había vacilación en sus ojos. Es un milagro que todavía esté vivo por el veneno que las maldiciones acumuladas deben haber generado en su carne, su cuerpo apenas aguanta. Llévenlo a mi sala de operaciones, al final del pasillo y detrás de una pared ilusoria. Date prisa. Yo iré a buscar un juego de pociones. Aoko obedeció de inmediato y corrió a través de la casa. Sus pasos dejaron grandes cráteres en el suelo, lo que habría enojado a Touko si no fuera por el hecho de que había una vida que necesitaba salvar. Por una fracción de segundo, se preguntó por qué quería tanto salvar al niño, no es que tuviera nada en contra de él. Este impulso suyo se derivaba más allá de sus obligaciones morales. Una urgencia por salvarlo. Ella parpadeó. Ah, pero por supuesto. No le queda nada. Le robaron todo lo que tenía. Como lo fui una vez. Las palabras no fueron dichas, aunque había fuego en sus ojos, cuando agarró otra botella de pociones que habría costado varios autos. Después de todo, no podía volver a comprar una vida. Todas sus extremidades fueron reconstruidas, se implantaron órganos y se trasplantó nueva piel. Uno por uno, fue reemplazado por carne artificial. Los dedos de las manos, los dedos de los pies, las manos, los pies, los brazos, las piernas, una parte de su torso, la mitad de sus órganos y su globo ocular izquierdo. Este niño es lo que había dentro del Santo Grial. O al menos, él era el anfitrión. Una vida que fue arruinada por lo que sea que sea. Su voluntad de nacer. Nacer. Aoko acababa de terminar de recitar lo poco que había logrado deducir del pasado del chico.
Sabía por las noticias que se vio un gran incendio en la ciudad de Fuyuki y, combinado con el conocimiento de Touko de los eventos recientes relacionados con la guerra del Grial, no fue difícil deducir que algo salió terriblemente mal al final del juego. En este caso, el culpable que causó todo este lío estaba dentro del Grial. Ambos estaban convencidos de esta teoría. Ningún espíritu heroico podría haber desatado jamás una maldición tan depravada y pecaminosa. Touko chasqueó la lengua con un suspiro cansado. Se masajeó la sien mientras encendía otro cigarrillo. La maldición está viva. A partir de ahora, la maldición es el niño, y el niño es la maldición. En cierto modo, perdió su naturaleza, su disposición y su temperamento como la maldición. Lo perdió cuando eligió renacer como el niño. Esa era la única razón por la que todavía estaba vivo. Irónicamente, la maldición que casi lo mata también fue lo que lo revivió y sostuvo su vida. Espera entonces, dudo que quiera maldecir o matar a alguien cuando se despierte, interrumpió Touko antes de que Aoko pudiera ponerse en modo madre gallina. Aoko se frotó la barbilla mientras pensaba. Si lo que dijiste es cierto, entonces el residuo sobrante en el Santo Grial, no sería más que una agregación de maldiciones. Una fuerza sin rumbo que destruiría todo a su paso y a todos los que la busquen. Sí, el cadáver de lo que fue, lo consideraría Angra Mainyu, todo el mal del mundo. Aoko se mordió el labio y se arrodilló junto a la cama donde yacía el pelirrojo. Pasó los dedos por su pelo corto, el único lugar de su cuerpo que no estaba cubierto de gasas, vendajes, cintas, fijaciones médicas y dispositivos de soporte vital. Parecía tan frágil, tan pequeño. Aoko se puso de pie y se volvió hacia su hermana. Gracias por tu ayuda, hermana. Te devolveré el dinero. Me lo llevaré una vez, no hay necesidad de bromas, querida hermana. Puedes tomar tu dinero. Hice esto por mi propia cuenta. Aoko parpadeó, confundida por la inusual muestra de generosidad de su hermana. Esto definitivamente no era algo que su hermana haría. Bueno, no estaba dispuesta a mirarle los dientes a un caballo regalado. Bueno, entonces lo llevaré solo con la condición de que me dejes adoptarlo. Aoko se quedó boquiabierta. Miró a su hermana como si de repente hubiera declarado que estaba embarazada y era gay. ¿Qué? Preguntó Aoko. Touko sonrió con frialdad. La condición para que no me pertenezcas es de $7 millones estadounidenses. Adoptaré a este niño y no aceptaré un no como respuesta. Aoko se quedó boquiabierta como un pez. Kiritsugu se aferró a la vaina dorada. No podía darse por vencido. No hasta que encontró una manera de salvar a Iggia. No hasta que encontró una manera de matar a Kirei y Gilgamesh. Odio. Tanto odio corría por sus venas. Una vez, estaba tan vacío. No quedó nadie con vida en el fuego. Buscó durante días, esperando interminablemente algún milagro. No había nada. Lo que quedaba de su humanidad estaba lleno de rabia y dolor. Cada momento de vigilia era un infierno. Sin embargo, perseverará. Él estaba seguro de eso. No podía morir, no ahora, no hasta que se asegurara de que el Grial contaminado se hubiera ido para siempre, y que sus adversarios podridos estuvieran 2 metros bajo tierra. Espérenme, Kirei, Gilgamesh. Terminaré con ustedes, y con el Santo Grial. Terminaré con todos ustedes para siempre. Por lo tanto, el asesino de magos se escondió, aferrándose al poco tiempo que le quedaba. Todo el tiempo, soñando con una manera de rescatar a su amada hija y la única esperanza que queda en su mundo. Sí, una última convocatoria. Un último sirviente. De esta manera, mi cuerpo aguantará. Rey Arturo, esta vez, no habrá errores. Con eso, la sombra que una vez fue Kiritsugu Emiya desapareció en la noche sin luna. Un mes después del incendio de Fuyuki, mientras que tu origen, el núcleo de tu afinidad con la hechicería es maldición, te haría bien aprender una forma versátil de hechicería para protegerte de las amenazas del mundo iluminado por la luna. Después de considerarlo cuidadosamente, decidí que deberías aprender magia rúnica. ¿Alguna pregunta? No, Touko. Bien. Entonces, comencemos. En una habitación aislada de un taller, estaban sentadas una maestra pelirroja y su alumno pelirrojo recién adquirido.
No era otro que Touko Aosaki, el mago de gran clase de designación sellada, y su hijo adoptivo, Shiro Aosaki. Bueno, adoptada extraoficialmente, ya que no quería poner en peligro a Shiro con la atención que definitivamente obtendría si otros supieran que tenía un hijo. Tenía un nombre Aosaki, y eso era suficiente por ahora. Había pasado un mes desde que ella hizo un nuevo cuerpo para él, y Shiro tardó exactamente ese tiempo en recuperar la conciencia. Y tan pronto como se despertó, Touko le dio a elegir. O ve a un orfanato o sea adoptado por ella como su hijo y aprende algo de hechicería para mantenerlo con vida. Shiro inmediatamente eligió lo último. La forma en que Touko insinuó que los magos locos competían por su cuerpo como muestra experimental definitivamente ayudó a impulsar su decisión. Así, ahí estaban, en el taller de Touko como discípulo y maestro. Con un chasquido, una pequeña bola de fuego apareció y se cernió sobre el dedo de Touko, justo debajo de la punta de su cigarrillo. Por supuesto, no necesitaba chasquear los dedos, ni usar magia para encender su cigarrillo. Esa era su propia forma de lucirse ante su nuevo hijo. Aoko se habría muerto de la risa por el comportamiento poco característico de su hermana. Por otra parte, Touko nunca hubiera hecho eso si Aoko estuviera aquí. Su rivalidad fue profunda. Touko dio una calada profunda y dibujó una línea humeante en el aire con su cigarrillo encendido. Esta es una runa celta, una recreación de una runa primordial de la era de los dioses, dijo. Con otra calada de su cigarrillo en el aire, dibujó otra runa, distintivamente similar pero de naturaleza algo diferente. Esta es una runa nórdica. Incorporé la mayoría de estas en mis runas primordiales, por lo que no hay una necesidad real de distinguirlas entre sí. De todos modos, la clasificación está lejos de ser perfecta. Aunque, con fines educativos, lo haremos. Dándose la vuelta, Touko miró a su discípulo / hijo adoptivo y levantó una ceja. Bueno, ¿qué diferencias sientes, Shiro? Shiro entrecerró los ojos ante las runas flotantes frente a él. Tarareó durante unos segundos y luego se encogió de hombros. El celta es más llamativo, carismático. El nórdico es más tranquilo. Touko parpadeó, sorprendida de que su hijo pudiera discernir la naturaleza innata de la runa. Parecía que su intuición no era nada de lo que burlarse. Se sorprendería si sus instintos no tuvieran algunas cualidades místicas, especialmente después de su experiencia con la muerte. ¿Touko? Preguntó. Rápidamente salió de sus cavilaciones y sonrió a modo de disculpa. No, lo hiciste muy bien. Verás, la principal diferencia entre las runas nórdicas y celtas es que mientras ambas se consideraban sagradas y grabadas en madera al principio, las runas nórdicas tenían más poder protector, mientras que sus contrapartes poseían más encanto y persona. Shiro inclinó la cabeza hacia un lado y frunció el ceño mientras pensaba. Con toda honestidad, se veía adorable y Touko tuvo que esforzarse para mantener su expresión de acero. Cada una de las runas celtas está relacionada con un dios. En otras palabras, los mismos alfabetos están relacionados con percepciones antiguas de la forma más elevada de divinidad. Por lo tanto, las runas se grabaron en las armas que los guerreros llevaban a la guerra y artículos personales como anillos para sirven como protección contra los malos espíritus y actúan como amuletos de la suerte. Algunos continúan esta práctica hasta el día de hoy, como la familia Fraga. Shiro asintió junto con la explicación de su maestro. Al ver que su hijo entendió, Touko continuó. Los alfabetos más conocidos de las runas son el Derfutark, Anglo-Saxon Futork y Younger Futark. Estos se han diversificado aún más. Tales características no prevalecen en las runas nórdicas. Es por eso que mi base de runas primordiales tiene sus raíces en celtic no nórdicos. Tanto en términos de mística como de variedad, celte era una opción más viable. Bajando su cigarrillo, Touko sopló sus runas de humo finamente grabadas. No funcionaría si Shiro los activara por accidente. Tenía un protocolo de vigilancia de bebés por una maldita razón. Shiro levantó una mano en el aire. Sí, Shiro. ¿Qué pasa con la cábala? El Notaricon. El sistema taumatúrgico que usa Aoko. Una vena reventó en la cabeza de Touko. Metió la mano en el bolsillo delantero del pecho, sacó las gafas con dedos temblorosos y se las puso.
Lentamente, se dio la vuelta para mirar a su chico. Oh. Mi querido Shirou, escuché mal. ¿Sugeriste que, tal vez, Notarikon es más adecuado para ti? ¿Un sistema que usa a esa hermana inútil que solo puede romper cosas? ¿Cree a mi estudiante? ¿Ser tan temerario? Sus palabras eran amables, su tono, suave. Sin embargo, Shirou podía sentir las espinas que acechaban justo debajo de la superficie y la rabia que amenazaba con salir de su piel. El pobre muchacho sacudió la cabeza en negación tan rápido que casi sufrió una reacción violenta. Touko sonrió. Correcto. De ninguna manera mi alumno, alguien acaba de mencionar Notarikon. Touko se golpeó la cara con una mano ante la voz familiar que de repente irrumpió en su residencia. La cabeza de Shirou se levantó de golpe ante la llegada de su ángel y salvador. Su rostro se iluminó de alegría. El ceño fruncido de Touko se profundizó en una grieta. Su cigarrillo se arrugó entre sus dedos. No, gruñó ella. Shirou es mi estudiante, y no voy a dejar que lo contamines con tu lamentable excusa de hechicería. Aoko puso una mano en su cadera mientras miraba a su furiosa hermana con una sonrisa arrogante. Oh. ¿Y qué te hace estar tan seguro de que mi disculpa excusa de hechicería no es adecuada para mi monada? Touko se encogió ante el tono empalagoso de su hermana menor. Su mueca hizo pequeños bebés de mueca, se asentó y crió una colonia entera. Shirou no tiene la capacidad para tu Notarikon. La composición de su circuito mágico no es tan simple como la tuya. La suya no es apta para una destrucción sin sentido. Aoko levantó una ceja como si se burlara de su hermana miope. No hay razón para no hacerlo. Sí, es posible que no pueda usar Notarikon de manera eficiente en mi medida, aunque podría actuar como un método de emergencia cuando está en un aprieto. Además, mis métodos de encantamiento de alta velocidad y rotación ilimitada a los disparos rápidos de balas mágicas son mucho más rápidos que tus runas. Touko apretó los dientes. Varias venas parecieron estallar y romperse. Shirou palideció y comenzó a avanzar poco a poco hacia su tía. Aoko le guiñó un ojo a Shirou y lo abrazó por el hombro. Le guiñó un ojo a su furiosa hermana. Esa pareció ser la gota que colmó el vaso cuando los puños de Touko soltaron un fuerte crujido. Su rostro tenía una sonrisa arcaica pegada en él, como una máscara. Shirou sintió que su corazón se sumergía en un charco de agua helada. Shirou, ya que pareces estar tan entusiasmado por aprender de mi hermana, ¿por qué no pasas un tiempo con ella, mientras me preparo para un programa de entrenamiento? Hecho a medida. Simplemente. Para ti. Shirou chilló. Aoko se rió. Para Shiro Aosaki, el comienzo de su nueva vida fue, en términos simples, bastante loco. En un segundo, estaba siendo llevado en los brazos de un ángel de cabello vermellón y ojos azul cielo, al siguiente, estaba bajo la mirada observadora de una mujer de cabello rojizo anaranjado, ojos rojos oxidados y una cola de caballo. También estaba confinado a una cama de operaciones con tiras de cuero, lo que no ayudaba con la atmósfera amenazante. La mujer en cuestión se inclinó y acercó su rostro al de él. Sus gafas reflejaban las pálidas lámparas fluorescentes de arriba. Hola, pequeña. Mi nombre es Touko Aosaki. Me disculpo por esta habitación poco acogedora, pero debo asegurarme de que no sufriste ningún trauma mental y no estás influenciado por tus experiencias recientes. ¿Te sientes mal en este momento? Shirou negó con la cabeza. Touko sonrió alegremente y chasqueó los dedos. De alguna manera que Shirou no sabía, las correas de cuero se abrieron simultáneamente y sus extremidades se liberaron. Shirou se sentó y flexionó los dedos. Se sentía maravilloso. Mucho mejor que el fuego. El barro, el ardor de su propia carne mientras caminaba. Sus pensamientos deben haberse reflejado en su rostro, porque Touko se acercó y le dio unas suaves palmaditas en la espalda para tranquilizarlo. No te preocupes. Estás bien ahora. Respira hondo. ¿Puedes recordar algo de tu pasado, antes del incendio? Shirou negó con la cabeza, solo para detenerse cuando descubrió que recordaba una sola cosa, un débil eco de su pasado, de lo que alguna vez fue. Shirou. Mi nombre es Shirou. Nada más. La mujer, Touko, asintió. Shirou.
Tienes dos caminos por delante. El primero es, se señaló a sí misma. Para convertirte en mi hijo. Te adoptaré y tomarás el nombre de Aosaki. El segundo es ir a un orfanato, aunque debo advertirte, la posibilidad de que mueras en los próximos años es excepcionalmente alta. Si decides hacerlo. La cabeza de Shirou se animó ante la palabra morir. De repente pareció estar interesado en lo que Touko tiene que decir. ¿Por qué dices eso?, preguntó. Los labios de Touko se curvaron hacia arriba. Una macabra sensación de diversión bailó dentro de sus pupilas. Hay múltiples razones. En primer lugar, eres un superviviente del gran incendio de Fuyuki, una llama antinatural de maldiciones que consumió a miles en cuestión de minutos. Tu razón para sobrevivir sería suficiente para animar a los magos enloquecidos que hay por ahí. Poner tu cabeza en un frasco. La segunda razón es que el barro del fuego en realidad te dio vida. En otras palabras, eres una maldición viviente sin intención de maldecir. Serás el ingrediente ideal para un ama. Tercero, ella alargó la mano y pasó el dedo por su piel. Su piel parecía ondular y hormiguear bajo su toque. 77% de tu cuerpo está rehecho a partir de partes de mi último trabajo. Soy un sello designado, bueno, un antiguo sello designado, lo que significa que aunque la Asociación de Magos ya no me está persiguiendo activamente, todavía hay muchos magos que matarían a sus padres, hijos, parientes, amigos y perros en un abrir y cerrar de ojos por una pieza de mi nueva muñeca de combate, tú. Shirou parpadeó, un poco desconcertado por las revelaciones de Touko. Al contrario de lo que Touko y él mismo esperaban, aceptó resueltamente el hecho de que había magos y asociaciones en el mundo como organizaciones secretas, que eran básicamente científicos locos. Después de todo, no había ninguna razón para que Touko creara un cuento de hadas solo para engañarlo. Incluso los niños no se dejarían engañar por eso hoy en día. Si quisiera manipularlo, habría usado una táctica diferente. Se lamió los labios secos y ladeó la cabeza hacia un lado por un momento, pensativo. Touko esperó pacientemente a su lado por su decisión. Entonces, o me arriesgo a que unos locos me conviertan en un auténtico cerdo, ¿me adoptas? Touko sonrió. Sus anteojos destellaron cuando se los quitó y se los metió en el bolsillo. Casi de inmediato, su comportamiento cambió a uno más rudo y masculino. ¿Entiendes la esencia? Te prometo que no me parezco en nada a esos viejos locos. Te enseñaré hechicería para protegerte de los forasteros. Seré tu protector. Ahora, ¿cuál es tu elección? La respuesta de Shirou fue instantánea. Tú. Touko sonrió con una sonrisa salvaje. Parecía una tigresa que por fin había encontrado a sus cachorros que se habían extraviado. Bienvenido a la familia, Shirou Aosaki. Un año después, había pasado un año entero bajo la tutela personal de las hermanas Aosaki. Shirou no era de ninguna manera estúpido, y había adivinado correctamente cuando supuso que la gente torturaría a toda su familia para aprender de uno de los Aosakis por un día, sin importar los dos. Estaba aprendiendo de ellos día y noche. Shirou se preguntó por qué Touko e incluso la relajada Oko protestaron en contra de que fuera a la escuela hasta que cumpliera los 13 años, aunque tenía una buena suposición de por qué. La forma en que Touko frecuentemente reconstruía las barreras y la forma en que Aoko lo visitaba todos los días mostraban cuánto de un premio salivador debe ser para los peligros del exterior. Lo más probable es que querían asegurarse de que todo se enfriara antes de que lo presentaran al público como un Aosaki. Además, estaba en un curso intensivo de entrenamiento básico para un mago. Necesitaba aprender a protegerse a sí mismo, lo cual no iba tan bien como esperaba. Frunció el ceño por centésima vez cuando la piedra se rompió dentro de su mano. Shirou miró hacia arriba para ver a Touko con las cejas levantadas con asombro. Tienes un talento sorprendentemente abismal en la hechicería en general, además de proyectar armas malditas. Es posible que realmente necesitemos incorporar la hechicería bárbara de Aoko, aunque solo sea para estabilizar tu ejecución. Oye. Una voz indignada llamó a su lado. Aoko lo estaba abrazando en su regazo como un oso de peluche. Era su actividad favorita para pasar el tiempo y estaba convencida de que Shirou aceptaba. No desanimes a Shirou. Ella tiene talentos abismales.
no necesitamos que pierda la confianza en sí mismo también. Muchas gracias por tu voto de confianza, Aoko-ne, murmuró Shirou con un suspiro. Aoko jadeó con una exagerada expresión de sorpresa. Es mi preciosa monada aprendiendo sarcasmo de mi hermana. Rápido, escúpelo. Es malo para tu salud. Las cejas de Touko se torcieron cuando encendió su tercer cigarrillo en la hora desde que Aoko entró por la ventana, que ahora yacía hecha añicos en el suelo. Era una costosa ventana a prueba de balas reforzada por una runa primordial, pero contra la verdadera magia de mierda de Aoko, no tenía ninguna posibilidad. Apuntó con la palma de la mano hacia la ventana y activó los hechizos de reparación que había lanzado de antemano para este evento probable, y respiró hondo para calmarse. Dejando de lado las payasadas sin sentido de mi tonta hermana pequeña, Touko apuntó su cigarrillo a Shirou. Prueba el encantamiento de Notarikon de un solo verso de Aoko con mis runas como te he enseñado. Shirou se encogió de hombros y recogió otra piedra grabada con runas normales. Después de todo, las runas primordiales eran demasiado volátiles para que él las usara. Aleph. Con un grito, arrojó la piedra grabada con viento a través de la sala de entrenamiento. La piedra voló varios metros antes de estallar en una gran ráfaga de viento, lo suficientemente fuerte como para derribar a un hombre adulto. Shirou saltó y levantó su puño en el aire con entusiasmo. ¿Sí? Vitoreó. Por fin lo hice. Lo activé con éxito. Una runa que grabé personalmente en la piedra en un estado semiactivado, terminó su madre adoptiva por él. Se desinfló un poco. Manos cálidas se agacharon y le acariciaron la cabeza. Oh, cállate. Ignora a la malvada. Ella solo está siendo una holgazana gruñona desde que estoy aquí, arrulló Aoko mientras continuaba consolando a Shirou. Touko se erizó y se puso de pie, señalando con el dedo en acusación a su hermana. Rompiste mi ventana 3 veces en una semana. Gritó. Aoko comenzó a sudar profusamente. Hizo un gesto con la mano hacia su hermana y cargó a Shirou sobre su hombro. Vamos a tomar algo de comida, Shirou. Xiao. Aoko, luego, antes de que Touko pudiera detenerla, saltó por la ventana y la rompió en el proceso, por 4ª vez esta semana. Los gritos de furia de Touko eran música para sus oídos. Shiro Aosaki tenía ahora 10 años, y estaba peleando. Saltaron chispas metálicas cuando esquivó un puñetazo y aplastó una rótula con una patada baja en la rodilla de su oponente. Al oponente parecía no importarle sus heridas y simplemente golpeó su puño hacia abajo como un martillo. Chasqueando su lengua, Shiro dio un paso atrás y salió del alcance de su oponente. Atrapando su muñeca en el momento preciso en que puso su peso detrás de su ataque, tiró. Desequilibrado, su oponente se estrelló de cara contra el suelo. Sin perder un segundo, Shiro torció el brazo de su oponente detrás de su espalda con un brazo y apretó su cuello en un estrangulamiento con el otro. Su oponente se retorció y se retorció en el suelo, tratando de sacar al niño pequeño de su espalda, pero fue en vano. Shiro se aferró a él como un koala a un árbol de eucalipto y se aferró con todas sus fuerzas mientras su enemigo intentaba aplastarlo rodando sobre su espalda. Grieta. El sonido seco de un material duro partiéndose en dos resonó por el pasillo. Era demasiado seco para ser algo orgánico y mucho menos vivo. Shiro miró el cuerpo inmóvil de la muñeca de metal y se apartó. Se sentó en el frío suelo de piedra, jadeando y sin aliento. Estaba entrenando contra uno de los muñecos de combate que su madre había diseñado para él. Tenía los dados de combate emulados de varios artistas marciales de nivel maestro, todos clasificados dentro de su sistema para proporcionar un gran desafío para el joven y aspirante Aosaki. Habían pasado 2 años desde que comenzó su entrenamiento de combate bajo la guía de Aoko. Para disgusto de Touko, incluso ella no pudo evitar admitir que el talento de Shirou como mago era muy deficiente, y necesitaba un enfoque más práctico y directo para mantener su ventaja. Sin embargo, eso no significaba que simplemente se dio la vuelta, dándole a Aoko su total aprobación de su guía. Todo lo contrario, de hecho. Ella insistió en que, si bien a Aoko se le permitió enseñarle a Shirou los conceptos básicos, el combate debe ser realizado por una muñeca sin emociones, para calcular aritméticamente la preparación y la capacidad de combate de Shirou.
Touko también insistió en que sería más beneficioso para Shirou si tuviera una segunda opinión / opción en la búsqueda de su propio estilo de combate. A pesar de las protestas de Aoko, Touko logró asegurar la ayuda de Soujuro Uchizuki, también conocido como, según Touko, el ex de Aoko. Si bien el joven parecía un hombre japonés promedio poco impresionante, era la encarnación de las apariencias engañan, ya que era cualquier cosa menos normal. De hecho, una vez destruyó el corazón de un lobo fantasmal de la era de los dioses, solo por pura habilidad. El hecho de que Touko pudiera dar fe de esa extraña afirmación lo hizo aún más aterrador a los ojos de Shirou. Shirou nunca pudo olvidar la conversación informal que tuvo con su nuevo maestro. Wow, este entrenamiento es bastante espartano. ¿Estamos entrenando para matar un oso polar con nuestros puños? Por supuesto, Shirou estaba bromeando. Había buscado romper el hielo con su más bien estoico sensei. En lugar de reír, Soujuro solo miró a su nuevo alumno con una expresión desconcertada. ¿Por qué necesitaríamos entrenamiento para matar a un oso albino? Así fue como Shirou comenzó su entrenamiento bajo la guía de 2 maestros y una muñeca. Touko nunca se vio más complacida consigo misma. Aoko llamó a sus razones tonterías y mierda. Touko insistió en que era un estudio basado en evidencia. En cualquier caso, Shirou entrenaba con la muñeca y ocasionalmente entrenaba con Soujuro cuando Aoko no estaba disponible, e hizo todo lo posible por ignorar cómo la muñeca se parecía sospechosamente a su querida tía. Definitivamente no iba a llamarlo Aoko II, sin importar cuánto insistiera Touko en el nombre. No era tan suicida. Limpiándose el sudor de la frente, Shirou se puso de pie y tomó su botella de agua, solo para encontrarla en la mano de otro. Aoko sonrió con picardía a Shirou, que tenía los ojos muy abiertos, y le tocó la mejilla con la punta de la botella. Hola, Shirou. ¿Me extrañaste? Aoko nee. Shirou saltó y abrazó la cintura de su tía. Ha pasado una semana desde la última vez que la vio, y aunque sabía que ninguno de sus viajes de negocios ponía en peligro su vida, todavía le preocupaba mucho. Los ojos de Aoko se suavizaron mientras acariciaba la cabeza de su hijo. No importa lo que dijera Touko, él también era un hijo para ella. Era sorprendente lo mucho que un niño pequeño podía crecer en el corazón de uno en pocos años. Jejeje, sí, me extrañaste bien. Oye, adivina qué. Tengo un regalo para ti, ¿un regalo? ¿Sí? Oye, Shiki, entra. Shirou parpadeó como un niño de aproximadamente la misma edad, cuando atravesó la puerta de la sala de entrenamiento con un suspiro de cansancio. El niño tenía el cabello negro, una constitución delgada y atlética y ojos azules brillantes, igual que su tía. A Shirou inmediatamente le gustó el chico y asintió en su dirección. El chico asintió de vuelta. Como Aoko-sensei me acaba de llamar, mi nombre es Shiki Tono, o Shiki Arima, a partir de ahora. Tuve un accidente del que no recuerdo mucho, y Aoko-sensei jugó un papel importante en eso. Mi rehabilitación. Aoko le dio una palmada en la espalda al niño con tanta fuerza que casi se le caen las gafas. Oh, deja de ser tan formal. Entiendo que te pone nerviosa conocer a un chico de tu misma edad, y él es mi sobrino y todo eso, pero tienes que relajarte. Los ojos de Shiki se contrajeron levemente con irritación, pero la rigidez que tenía en los hombros pareció desvanecerse ante sus palabras. Se encogió de hombros y sonrió tímidamente a Shirou, mientras que Shirou le dedicó una sonrisa comprensiva. ¿La escuchaste? Bueno, llámame Shiki, Y. Es un placer conocerte en persona. Shirou levantó una ceja con curiosidad. En persona. ¿Te refieres a Aoko-ne? La sonrisa de Aoko era más brillante que el sol. Oh, ¿sí? Le he contado a Shiki todo sobre ti. Quiero decir, ustedes dos son perfectos el uno para el otro. Ambos tienen antecedentes complicados, ambos tienen la misma edad, y lo más probable es que ambos crecer para ser el hombre de una mujer. Entonces, traje a Shiki aquí para encontrarme contigo. Shirou abrió y cerró la boca como un pez dorado sofocante. Tú, acabas de, esperar. Arrebatado. Shiki se rió torpemente cuando Shirou se golpeó la cara con la mano avergonzado. Debería haberlo adivinado, secuestraste a un chico aquí para una cita de juegos, murmuró. Aoko golpeó la frente de Shirou con un puchero.
Shiki estuvo de acuerdo, ¿sabes? No es un secuestro si es consensuado. Por favor, no hables así si te interroga la policía. Ay. Aoko agarró a Shirou con una llave de cabeza y juguetonamente tiró de su mejilla. Touko asomó la cabeza por detrás de la puerta. Sus ojos se entrecerraron detrás de sus gafas. Se guardó las gafas con una ira apenas disimulada. ¿Qué es? ¿Por qué ese chico tiene mi ojo místico asesino? Le preguntó a su hermana. Aoko miró a Shiki, se frotó la barbilla y luego miró a su hermana con una expresión en blanco en su rostro. ¿Qué místico asesino de ojos? Touko gruñó. Shiki le pasó a Shirou una botella helada de bebida deportiva, que el chico bebió con avidez. Soujuro se paró frente a ellos con su ropa habitual. Una camiseta negra, una chaqueta de cuero marrón y jeans ajustados. Acababan de terminar su entrenamiento con el hombre y estaban tratando de recuperar el aliento mientras jadeaban y amordazaban en el suelo. «Shirou, ¿eres virgen en este momento?», preguntó Soujuro casualmente. Shirou tosió e involuntariamente escupió un gran trago de su bebida, rociando la cara de Shiki con un torrente de líquido tibio. «Oye», se quejó Shiki mientras se alejaba del lado de Shirou. Lo siento», Shirou se atragantó. Pasaron unos segundos antes de que Shirou finalmente recuperara su orientación. Lanzando una toalla limpia a su amigo empapado con un asentimiento de disculpa, Shirou luego se volvió hacia la fuente de sus problemas con una mirada de incredulidad en su rostro. Shiki resopló pero dejó escapar un pequeño suspiro mientras comenzaba a limpiarse la cara en silencio. Soujuro le devolvió la mirada sin el menor indicio de vergüenza. «¿Y bien?», preguntó. «¿Qué tipo de pregunta es esa?», se quejó Shirou. «Por supuesto que todavía tengo 14. Un hombre muy fuerte al que Alice llamó un mestizo demoníaco, uno que se hace llamar Kouma Kishima si no recuerdo mal, dijo algo sobre la correlación entre el crecimiento hormonal, la masculinidad y la experiencia sexual. ¿Qué como que le pediste que entrara en ese tema?», balbuceó Shirou. Soujuro levantó una ceja. «Le pregunté cuál era el mejor método para impulsar de forma no violenta la destreza marcial de un niño». Shirou enterró su cabeza en sus manos con un gemido. Shiki palmeó el hombro de su amigo con pena grabada en su rostro. Soujuro continuó, sin importarle ni una vez las payasadas de su alumno mientras hablaba con su característica actitud indiferente. «Tu crecimiento es bastante asombroso, incluso si tomas en cuenta el hecho de que una gran parte de tu cuerpo es artificial. Así que pensé que podrías haber estado, en palabras de Kishima, esparciendo tu semilla fuerte». Shirou dejó escapar un aullido silencioso mientras replicaba el grito de Monk. Shiki hizo una mueca y le hizo a Soujuro la pregunta que Shirou ya no tenía el coraje de hacer mientras continuaba retorciéndose en agonía mental. «¿Qué planeas hacer con ese método?». Soujuro se encogió de hombros. «No conozco la evidencia científica detrás de su afirmación, ni el aspecto arcano de la misma, aunque sé que los animales machos jóvenes en celo tienden a mostrar un comportamiento agresivo. No. Así que estoy planeando preguntarle a Aoko y a la señorita Touko sobre la credibilidad de la afirmación de Kishima, y tratar de implementarla en su entrenamiento si es absolutamente necesario». Shiki dejó escapar un gemido bajo que le recordó a Shirou a los gatos moribundos. Para ser honesto, Shirou sintió lo mismo. Igual que en Gatos Moribundos. Soujuro era una persona decente y un buen mentor, sino un poco demasiado espartano. No se equivoquen, tanto Shirou como Shiki respetaban al tipo que fácilmente podía patearles el trasero a pesar de ser una persona completamente ordinaria. Sin embargo, también era muy honesto. Honesto como no tenía malicia ni mala voluntad. Honesto, no reprocharía abiertamente ninguna opinión sin importar cuán obscena e indignante sonara. Él no era estúpido. Estaba un poco fuera de lugar en términos de sentido común. Más apagado que Alice Kwon-hee, su novia que también era una bruja de sangre pura en todos los sentidos del mundo iluminado por la luna. Un logro que habla por sí solo. Y en momentos como este era donde se notaba. Shirou miró a su mentor con ojos de pez muerto, mientras Shiki se quitaba lentamente las gafas. «Esa es una idea horrible y te aseguro que tu pregunta provocaría la ira de la señorita Alice, Touko y Aoko.
Soujuro parpadeó. Entendido, dijo después de una larga pausa. Shiki volvió a ponerse las gafas con un suspiro de alivio. Gracias a Dios. Estaba pensando en matar su resistencia durante unas horas, de la forma en que Ryuji-san me enseñó. Por el bien mayor. Shiro asintió gravemente. Estoy de acuerdo, Shiki. Estoy totalmente de acuerdo. Habían pasado 3 años desde que Shiki y Shiro se conocieron. Siendo de la misma edad, ambos habían cumplido 14 años este año, lo que los convierte en estudiantes de segundo año de secundaria. Cuando uno vive en el lado sobrenatural de este mundo moderno, los verdaderos amigos se vuelven muchísimo más escasos, sin mencionar cuán reservados deben ser sobre su educación y cuán selectivos deben ser en su elección de amigos. Shiro también había aprendido eso de Touko, y había sido extremadamente cauteloso en su enfoque para no traicionar la confianza de su nuevo amigo. Shiki obviamente pensó lo mismo. Shiro nunca indagó en el pasado de Shiki, y Shiki no buscó el suyo. Ambos sabían instintivamente que el otro tenía un pasado paranormal, había experimentado tragedias surrealistas y algún día, lo más probable es que luche contra obstáculos insuperables. Ambos podían sentirlo en sus huesos, en lo profundo de un nivel fundamental, sin importar sus esfuerzos por pensar de otra manera. Sin embargo, en la compañía del otro, podían fingir por un momento que eran niños normales, que simplemente tenían un día normal y entrenaban para divertirse. Trivial y sin sentido puede ser, pero aún así les trajo consuelo. Shiro y Shiki se habían convertido rápidamente en hermanos en todo menos en la sangre los últimos años, y aprovecharon al máximo el tiempo limitado que pasaron juntos, incluido su entrenamiento. Para el inmenso deleite del joven Aosaki, Shiki no era un mago y, como él, se especializaba en el combate físico. Al ser adoptada en una familia de hechiceros que consta de 2 hermanas que tenían un talento supremo en la hechicería, como tan talentoso a escala histórica y global que uno de ellos se convirtió en un usuario de True Magic que podía doblar el tiempo y el espacio, mientras que el otro se convirtió en el material humano vivo no un deseado, también conocido como Seal Designation, debido a sus muñecas autorreplicadas que prácticamente otorgan su inmortalidad. Shiro siempre se había sentido inadecuado y poco filial ya que no estaba a la altura de los altos estándares de Touko, aunque con Shiki uniéndose a su entrenamiento 2 veces por semana, finalmente pudo dejar de lado sus inseguridades y adoptar un punto de vista más objetivo sobre cómo debería mejorar. Por supuesto, Shiro siempre supo que, si bien Touko exigía mucho de él, su entrenamiento siempre fue de su interés, ya que las cosas que ella le enseñó siempre lo beneficiaron más en situaciones de supervivencia/combate contra enemigos arcanos. Tome su Notarikon personalizado modificado, por ejemplo. Notarikon, derivado de la Cábala, un sistema esotérico centrado principalmente en la interpretación matemática y teórica de verdades místicas ocultas en letras y números crípticos, era un arma absoluta de destrucción masiva en manos de Aoko. Se podría decir que ella era un cañón Gatling mágico con láseres que no tenía problemas de sobrecalentamiento y recarga. Ese no fue el caso de Shiro. Al principio, debido al control insuficiente de su cuerpo sobre todas las cosas arcanas, incluso tuvo problemas para hacer cualquier cosa que se pareciera a la magia. En otras palabras, no tenía talento en absoluto, y eso no se debía a sus heridas por el incendio de Fuyuki. De hecho, mientras que la mayoría de sus circuitos mágicos estaban paralizados por las llamas malditas, Touko ya había hecho un trabajo increíble trasplantando circuitos artificiales con sus cirugías y regenerando los que estaban dañados. De hecho, ahora tenía 131 circuitos mágicos en total, 30 principales y 101 subcircuitos complementarios que fueron trasplantados del cobro de deudas de Touko. Una bóveda llena de circuitos mágicos preservados de magos pobres que no podían. No pague el precio exorbitante por sus servicios. En conclusión, simplemente apestaba en la magia en general, y no por falta de intentos. Touko sospechaba que su Curse Origin, el núcleo de su afinidad con la hechicería, tenía algo que ver con eso, y había intentado despertar su verdadero potencial, pero con poco o ningún éxito. Como resultado, Touko y Aoko decidieron combinar runas primordiales modificadas y Notarikon.
Si otros magos se enteraran de eso, derramarían sangrientas lágrimas de envidia y perseguirían a Shiro hasta los confines de la Tierra para echar un vistazo a su sistema. Crear un nuevo sistema que integre a la perfección dos sistemas completamente diferentes con diversos trasfondos míticos era inaudito, y las hermanas Aosaki lo crearon desde cero, todo para su niño adoptivo. Si bien este sistema quimérico no fue de ninguna manera su pase a la invencibilidad, le otorgó acceso a varias estrategias que involucraban su hechicería, algo que siempre había anhelado desde el primer día como hijo y aprendiz de Touko. Por lo tanto, Shiro siempre estuvo agradecido, y su impulso casi patológico de superar sus límites nunca ha flaqueado en lo más mínimo desde entonces. Shiro no fue el único agradecido y dedicado al trabajo duro. Shiki visitaba con frecuencia a Touko por sus asesinos de ojos místicos, que eran gafas que podían sellar parcialmente sus ojos místicos de Dead Perception, un par de ojos que podían, potencialmente, ver el final de todas las cosas, fenómenos e incluso conceptos en forma de líneas de la muerte. Odiaba las líneas rojas onduladas que no solo inhibían su visión sino que también amenazaban su cordura, por lo que fue un inmenso alivio para él cuando Touko se ofreció como voluntaria para ayudarlo a controlar sus ojos una vez que vio cómo se convirtió en un buen amigo de su hijo adoptivo. No solo diseñó nuevos asesinos de ojos místicos para él, sino que también le presentó a un antiguo empleado suyo que tenía el mismo nombre y los mismos ojos que él, Shiki Ryouji. Si bien Shiro entrenaba la mayor parte del tiempo con los métodos cuestionables pero efectivos de Soujurou, Shiki pasaba la mayor parte de su entrenamiento personal con la señora Ryouji, quien visitaba la residencia de Touko una vez a la semana y pasaba el resto del día con Shirou, y ocasionalmente se unía a las extenuantes clases de combate de Soujurou cada vez que tenía suficiente energía. Para Shirou, la señora Ryouji era como una estudiante de último año que tenía un borde áspero pero un corazón blando. Actuó como Touko sin sus anteojos la mayor parte del tiempo, aunque a veces dejaba que su naturaleza femenina innata brillara cada vez que Shiro la invitaba a cocinar juntos. Oh, sí, Shiro aprendió a cocinar porque ninguna de las hermanas Aosaki se molestó en hacerlo, y a menudo se refería a la comida para llevar como su principal fuente de alimento y salvavidas. Entonces, como el chico responsable que era, Shiro comenzó a cocinar. Y chico, él sacudió el aspecto de la cocina. Ryouji encontró adorable a la joven Shiro y decidió enseñarle sus habilidades culinarias por capricho. Y a partir de eso, comenzó la saga épica de cocina casera Aosaki de Shiro. Todas las semanas, los domingos por la noche, cuando Shiki estaba en una silla médica en el estudio de Touko para un chequeo regular de sus ojos, Shiro y Ryouji preparaban la cena para la familia Aosaki mientras Aoko rondaba cerca como un emocionado husky siberiano. Esta semana debería haber sido igual, hasta que Shiro se dio cuenta de que se había olvidado de volver a llenar su suministro de huevos y salió corriendo al supermercado. La próxima semana iba a ser el primer día de Shiro en la escuela de Shiki, lo que también significaba que la primera vez que Shiro iba a asistir a algo verdaderamente público desde su adopción, debido a la insistencia de las hermanas Aosaki de educar en casa hasta los 13 años, y no pudo no esperar. Se suponía que esta noche sería una pequeña celebración. Un festín con huevos. Y Shiro iba a conseguir los malditos huevos, aunque fuera lo último que hiciera. Poco sabía él, que tenía terrible suerte, en algún lugar cercano. Oh, vamos. No pude comer mis fideos udon. Por favor, al menos déjame terminar mi comida antes de enviarme a otro lado, querido Buda. Oh, bueno, supongo que no se pudo evitar, realmente no debería haber comido la ofrenda divina ante el templo, pero se pudrirá de todos modos, no había una línea sobre cómo tú no dejarás que la comida se desperdicie. ¿Qué hacer? Una hermosa espadachina sola, si tan solo hubiera alguien, preferiblemente un chico lindo cerca. Oh,